En relación con el orden del día que está establecido, tenemos pendiente aprobar el acta de la última sesión del mes de enero. ¿Alguna cuestión? Pues lo daremos por aprobado y pasaremos a los asuntos de información general en relación, en primer lugar, con la aprobación inicial del estudio de detalle en los pabellones Errotaundi 2, Avenida de Chumborro. Paso la palabra a Miquel Gargallo. Arratsaldeon. El estudio de detalle que se aprobó inicialmente es un estudio de detalle muy sencillo que afecta al pabellón denominado Errotaundi 2. Está en la avenida de Chumborro. Es un pabellón en estos momentos que tiene construida ya, que tiene dos plantas, una planta baja y una segunda planta que se accede desde un vial de carácter privado que está cubierto en parte. Los propietarios en estos momentos quieren cubrir este tramo final de este vial de acceso a los pabellones, y resulta que el plan general no contemplaba en principio esa cubrición. Entonces, lo que se hace es, a través de un estudio de detalle, regular las alturas que permite el plan general, dado que existe en estos momentos un sobrante de edificabilidad en alturas en esta parte de aquí, y por lo tanto lo que hacemos es reubicar volumétricamente el edificio, pues para permitir que en esta planta de aquí, aparte de la planta baja, permite una planta primera con la cubrición de este elemento. Y el estudio de detalle es eso, sin incrementar ningún aprovechamiento, sino redistribuyendo los aprovechamientos sobrantes que tenía el edificio, pues permitir este porche. Es el único objetivo. Y bueno, se reconoce la edificabilidad del porche ya construido, la parte del porche que está construido, y se posibilita la construcción del siguiente porche, y manteniendo en principio los volúmenes y las alturas del edificio existente. Y desde el punto de vista del estudio de detalle, pues lo que se ve aquí, si veis, esta es la parcela industria colectiva de grado 2, que tiene dos plantas contempladas en este tramo, y ya veis, en esta parte de aquí solo contempla una planta, que sería la planta baja. Entonces, lo que se hace es permitir que en toda la parcela se establezcan las dos plantas, y en cambio aquí, que solo tiene una planta, pues se reconoce una planta, y se permite en estos momentos la construcción de este porche, que llevan los propietarios hace mucho tiempo solicitándolo, al objeto de mejorar la situación en principio de humedades y proteger un poco los accesos a las puertas de los pabellones. Este es el objetivo del estudio de detalle. Intervenciones. Pasamos entonces al siguiente punto en relación a la ordenanza de urbanización para la definición del espacio público con criterios de desarrollo sostenible. Miquel Berriro. Iniciamos la tramitación de una ordenanza de urbanización que tiene como objetivo, en principio, la definición del espacio público, tal como es una ordenanza de urbanización, y en estos momentos, dado un poco el marco legal que existente, la situación un poco estamos hablando de que queremos que esta ordenanza de urbanización no solo atienda a las condiciones técnicas urbanísticas un poco de ese espacio público, sino también a criterios de desarrollo sostenible. Como todas las ordenanzas, en principio se inicia ahora el procedimiento. Ha habido una consulta previa con la publicación en la web el 25 de enero del 23, al objeto de iniciar este proceso de participación. Y lo que os podemos presentar es un borrador del documento de ordenanza, con el objetivo de que sea conocido por los grupos, por la comisión y los grupos políticos y las acciones que están en la comisión, a los efectos de que se aporten las sugerencias o los criterios que se quieran de forma previa a llevarlo a pleno. Al ser una ordenanza hay que llevarlo al pleno a una aprobación inicial, y pues en principio la idea es dar este tiempo hasta la siguiente comisión para que haya aportaciones y poder tramitar ya la aprobación inicial.
La ordenanza del espacio público con criterios de desarrollo sostenible, en principio es una ordenanza que deriva, se enmarca dentro de las ordenanzas que desarrollan la ley del suelo, que dice que los planes generales de ordenación urbana tienen que tener también ordenanzas específicas de edificación y de urbanización. Por lo tanto, estamos en el marco de la fijación de una ordenanza de urbanización, lo único que nosotros estamos introduciendo el aspecto de sostenibilidad, pero estaríamos dentro de una ordenanza de urbanización y además hay que comentar que también hemos iniciado también la tramitación de la ordenanza de edificación, que en estos momentos todavía la estamos trabajando y que también llevaríamos a esta comisión. El objetivo, pues, es establecer un marco regulatorio, una serie de criterios y ordenaciones y criterios y estipulaciones en relación con lo que son las futuras nuevas urbanizaciones o las reurbanizaciones. Estamos hablando en el momento de que exista un proyecto de reurbanización o un proyecto de urbanización, de tal forma de que se deba ajustar a lo que establezca esta ordenanza con una perspectiva social, con un criterio de infraestructura verde y de sostenibilidad y con criterios que permitan de alguna forma abordar la crisis climática que en estos momentos pues, tenemos en el mundo. Por lo tanto, el objetivo es triple. Es homogeneizar los criterios de intervención y garantizar la calidad de las obras de urbanización, por un lado, como cualquier una ordenanza de urbanización, pero generar también, por otro lado, un instrumento de seguridad jurídica que permita intervenir, sobre todo en las urbanizaciones que son de desarrollo privado, estableciendo unos criterios en estos momentos que hasta ahora se establecen mediante gestiones y conversaciones y que ahora quedarán enmarcadas dentro de una ordenanza. Y también, por lo tanto, y por último, el objetivo final es que ese espacio público incorpore pues, criterios de sostenibilidad, de seguridad y que sean resilientes a lo que sería el cambio climático. La ordenanza se divide en 3 títulos, un título primero de disposiciones generales, un título segundo de diseño de la ejecución de urbanización y reurbanización y un título tercero de integración en el cambio climático. El título segundo, que es el título fundamental de la ordenanza, ordena el espacio público en 3 grandes apartados. Por un lado, los espacios verdes, las zonas verdes, los jardines. Por otro lado, los espacios peatonales, que están pavimentados prioritariamente. Y por otro lado, el resto de espacio público, que sería la red viaria y aparcamiento. Por lo tanto, divide el espacio público en estos 3 grandes apartados y trata cada uno de estos espacios estableciendo una serie de condiciones para la ordenación de su urbanización o reurbanización en el caso de que existiera ya. Aparte, tiene un anexo que está vinculado fundamentalmente pues, a estos proyectos de urbanización y reurbanización en relación con el diseño de las características de las plantaciones. Por lo tanto, estamos hablando de una ordenanza que conlleva 62 artículos en 3 títulos y 6 capítulos. El primero de los grandes apartados es la ordenación de los espacios verdes. Entendemos por espacios verdes lo que entendemos todos por lo que son los grandes parques, los jardines de la ciudad. Por lo tanto, lo que está regulando en relación con los espacios libres es los criterios de ordenación de esos espacios libres. Zonas verdes y donde existe una superficie mayor de zonas verdes que zonas pavimentadas. Y por lo tanto, la idea de todo de la ordenación de estos espacios es potenciar y mejorar esas zonas verdes, hacerlos todavía más naturales y intentar que se vayan uniendo para formar los famosos corredores verdes y podamos constituir dentro de lo que es la ciudad de Irún lo que sería una infraestructura verde que permita pues, crear un espacio medioambientalmente más sostenible. En las ordenanzas, en principio, relacionadas con lo que sería esta infraestructura verde, pues habría estamos hablando fundamentalmente de los parques y zonas verdes, pero bueno, también es verdad que una infraestructura verde puede ser la copa de un árbol en sí, ¿no? Entonces, en principio, estamos regulando todos estos espacios dentro de lo que serían las zonas verdes. El objetivo, pues aumentar los espacios verdes, estableciendo unos ratios mínimos en cuanto a la cubierta arbórea, en cuanto a árbolas y la superficie verde vegetada.
¿Qué criterios se establecen? En principio se establecen una serie de estándares en función de la superficie de la zona verde que estamos ordenando o reordenando. Los ratios mínimos se refieren a que en una superficie de 50 metros cuadrados tendremos que plantar un árbol mínimo de gran porte, que es decir, de una copa mayor a 8 metros. Si estamos hablando de una superficie de 30 metros cuadrados, sería un árbol medio. Si estamos hablando de una superficie pequeña, de 10 metros cuadrados, sería un árbol pequeño con una copa entre 2 y 5 metros de ancho. Esto es un criterio que se establece con una prioridad sobre el árbol grande, de tal forma de que si tenemos una superficie de 100 metros cuadrados podremos colocar 2 árboles grandes, pero si tenemos menos podremos poner un árbol grande y el resto irá estableciéndose con los árboles medianos o los árboles pequeños. La ordenación, en todo caso, de las zonas de los parques urbanos tiene una limitación, y es que no pueden reducir en este momento la superficie vegetada existente, por lo tanto cualquier proyecto tiene que incrementar esa superficie vegetada. Y también establece, en cuanto a los espacios que no tienen uso, de más de 100 metros cuadrados, la obligación de que se deben de vegetar o reverdecer. La ordenanza tiene, como he dicho, 62 artículos y bueno, estoy haciendo un resumen de todo lo que comporta la ordenanza, que hay muchas más condiciones y criterios. Una cuestión importante que establece la ordenanza es que cualquier proyecto en estos momentos de urbanización va a tener que llevar un plan de arbolado con una restauración medioambiental y paisajística. Esto es una cuestión que se tendrá que incorporar en todos los proyectos de urbanización y todos los proyectos de obras de urbanización. Este plan de arbolado pues tendrá que analizar en este momento las especies que se tienen que plantar, el cumplimiento de los ratios que se establecen, las condiciones del arbolado, la tierra vegetal que se establecen, el presupuesto que es necesario para desarrollar ese plan de arbolado y establecer también las condiciones paisajísticas de ese espacio verde que se pretende diseñar. También se señala que los espacios verdes que estamos analizando deben estudiarse no solo aisladamente, sino de forma conjunta con otros espacios verdes de la ciudad, para analizar los espacios que están colindantes a ese espacio a los efectos de poder establecer vinculaciones o establecer elementos o corredores verdes que vayan atando esas zonas verdes o esos grandes espacios verdes. Se fija una superficie mínima, en principio, de parterres de zonas verdes, que en esas zonas verdes no puede haber unos parterres que sean menores de 20 metros cuadrados, de tal forma que favorezca las plantaciones de arbolado y, por lo tanto, no vayamos a dividir los parterres en pequeños parterres. Y también se fija la superficie mínima de parcelas de la superficie afectada en el 20%. También se fijan en diferentes condiciones para la plantación de árboles, entre los que cabe destacar pues que la profundidad mínima de las tierras en esas zonas, en las zonas de los parques y zonas verdes, estaríamos hablando de profundidades mínimas de 1,30 metros de tierra vegetal, de las que, 80 centímetros tiene que ser destinado a tierra vegetal. Estos serían criterios generales que he hecho un resumen de los que se establecen en las ordenanzas. Existe una ordenación, ya los siguientes espacios serían los espacios libres pavimentados peatonales. Estamos hablando de espacios donde la superficie pavimentada supera el 50% de las zonas verdes y, por lo tanto, estamos hablando fundamentalmente de lo que entendemos por las zonas, las plazas peatonales, ¿no? Calles peatonales, plazas peatonales y también los paseos peatonales que se localizan en las vías principales. Esos se ordenan a través de este segundo título y en este capítulo, que sería la regulación de los espacios libres pavimentados peatonales. Hay una categorización de esos espacios, aquellos espacios libres que se configuran como nodos y, por lo tanto, se refieren a las plazas urbanas, de aquellos espacios conectores que son elementos que corridos, un poco que funcionan como corredores, que tienen un carácter lineal y que, por lo tanto, tienen el objetivo de ir uniendo los diferentes nodos.
En este caso de espacios peatonales, se regula, en principio se entiende que esos espacios peatonales deben tener más de un uso determinado. Estamos hablando de que tienen que tener espacios para la estancia, pueden tener elementos de zonas comerciales o terrazas colindantes con las zonas comerciales, zonas de juegos, zonas deportivas. Todos esos paquetes se va regulando en función de la superficie de esos espacios libres, y también se regulan en función también de los recorridos peatonales. Se establece un criterio importante, que es el criterio de los itinerarios peatonales accesibles dentro de esos espacios peatonales, donde se establecen las condiciones para establecer una accesibilidad universal en ese itinerario peatonal accesible de ese espacio. Fundamentalmente, esos espacios, en función un poco de las anchuras que tenemos del espacio, tienen que tener una superficie mínima de 5 metros. Si estamos hablando de unos espacios longitudinales y corredores, estaríamos hablando de 3,5 metros. Y si estamos hablando de las zonas de las aceras, en principio tiene que tener como mínimo en espacios secundarios 2,5 metros. También establece el criterio de que esos itinerarios peatonales accesibles deberían, en estos momentos, separarse de lo que son las fachadas de las fachadas del espacio que configuran ese espacio, y por lo tanto se plantea una sección mínima de 2 metros de separación entre lo que sería el itinerario principal y lo que sería el frente de la fachada, al objeto de proteger, en principio, las fachadas de lo que sería el paso del itinerario principal. Además, establece una serie de criterios para los cruces de itinerarios, estableciendo una señalización expresa, estableciendo pavimentos y tractos visuales en función un poco de los criterios de accesibilidad que marcan la ley. Y finalmente también establece la ordenación de esos espacios en función de las bandas de mobiliario, de tal forma de que pueda distinguirse los espacios principales de las zonas un poco de estancia, de las zonas de arbolado o las zonas de juegos. Otro de los criterios que se establece en esta ordenanza es favorece la peatonalización de los lugares circundantes con los centros escolares. El objetivo fundamental es aumentar el espacio peatonal del entorno escolar y del uso infantil. Establecía, como comentamos antes, la disposición de espacios y bandas diferenciadas de mobiliarios de los itinerarios peatonales principales. Se habla de las sendas urbanas en cuanto a la conexión de diferentes itinerarios a través de estos corredores, evitando un poco las islas de calor y buscando esas zonas de sombreado a través de arbolado. Se fijan las condiciones para arbolar en los espacios, que en todo caso siempre tienen que tener una anchura mínima de 3,5 metros, o sea, no podrá arbolarse en espacios menores para mantener unas condiciones mínimas ambientales para el crecimiento del arbolado. Y también establece una serie de condiciones para establecer o incrementar las condiciones de cobertura vegetal de esos espacios peatonales, que, no siendo espacios verdes, sí tendrán que tender hacia un incremento del espacio verde mediante las plantaciones o mediante zonas en principio a jardinar, o simplemente incrementando el suelo que se llamaría permeable. Se establece lo que se llama el índice biótico de estos espacios, donde en principio tiene que haber un porcentaje de suelo permeable con respecto a lo que sería el suelo puro y duro de pavimentos no permeable. Fija una serie de medidas y distancias entre el arbolado y las farolas. Habla, como hemos comentado, de los pavimentos permeables. Establece unas condiciones mínimas de pavimentos permeables. Establece también, en la medida de lo posible, porque estos sistemas de urbanos de drenaje sostenible no siempre son, en estos momentos, no siempre se pueden ubicar, pero sí se establece en principio una serie de ratios para el incremento para la ubicación de suelos urbanos de drenaje sostenible, que en todo caso sí serán obligatorios en las zonas inundables.
En cuanto a los suelos, de la permeabilidad del suelo, en los espacios libres, estamos hablando de espacios peatonales, se plantea que el incremento de la permeabilidad tiene que ir a como mínimo un 30% de la superficie afectada y hasta podría incrementarse hasta un 60% en las zonas donde estamos hablando de zonas inundables o zonas que realmente tengamos condiciones exclusivamente peatonales. Y el último capítulo que ordena el espacio público sería el de la red viaria y aparcamiento. Hemos visto, por un lado, lo que serían las zonas verdes, los parques y jardines, por otro lado, las zonas peatonales, las plazas, las calles peatonales, y por último, también regula lo que es la urbanización y reordenación de la red viaria y aparcamientos. En este caso, distingue en estos momentos, en función de la caracterización de estos viales. Aquellos viales, en principio, establecen una serie de secciones de calzada y de velocidad máxima, que, bueno, las velocidades están reguladas a través del plan de movilidad y las ordenanzas y la normativa de aplicación, y, en principio, en función de esas velocidades y ese tipo de estructura viaria, establece una serie de superficies recomendables o mínimas para las calzadas, tanto pues, en doble sentido, en viales de más de 50 kilómetros, hasta 50 kilómetros hora, estaríamos hablando de 6,5 metros. Aquellas zonas 30 donde hay una doble dirección, pues establece un vial mínimo de 5 metros, que aunque es recomendable que se incremente hasta 6 metros. Lo mismo estaríamos hablando de las vías de distribuidoras de las zonas 30, donde ya se establece en un único sentido y con un mínimo de 3,5. Y en las zonas de calmado de tráfico y plataforma único, pues se permite en estos momentos por la reducción de los 3,5 a 2,75 a 3 metros para las zonas de rodaduras. También establece la anchura mínima de lo que puede ser de una acera en un vial, en una red viaria, que, bueno, la mínima en principio establecida por ley son la de lo libre de obstáculos, 2 metros, pero en principio la ordenanza establece un mínimo de 3 metros, que en algunos casos concretos y en función de esas secciones podrá reducirse a los 2 metros que establece la ley. También establece que, para lo que hemos comentado antes, para que una acera sea arbolada, pues tiene que tener una anchura mínima de 3,5 metros. Y también establece una serie de condiciones para ampliar los anchos mínimos de acera en función, pues lo que hemos comentado, del arbolado, en función del mobiliario urbano que se quiera incorporar, la existencia de zonas comerciales, las terrazas de hostelería, pues, paradas de autobuses, bueno, afluencia de públicos. Todo eso va estableciendo o permite establecer anchos mínimos mayores de los mínimos que hemos comentado. También señala, en principio, establece que en aquellas viales, en la red viaria que estamos en anchuras menores de 12 metros, el planteamiento y la preferencia es peatonal y, por lo tanto, se va a lo que se denomina plataforma única para la urbanización de estas calles, siempre que estemos en un vial de menos de 12 metros. Y, salvo excepciones justificadas, lo que se plantea también es que estas red viarias, en principio, a diferencia de lo que existe ahora, el 50% de la ordenación de ese vial vaya destinado a lo que sería espacio peatonal, espacio de viandantes. Y establece una serie de excepciones en aquellos viales de secciones mucho más grandes, donde ese porcentaje no podría obtenerse. Hace también una regulación para el tema de los aparcamientos y establece en que las nuevas urbanizaciones, los espacios destinados a estacionamiento de vehículos, tienen que ser en un porcentaje importante, en el 80% de superficie, destinados a pavimentos permeables. Esta cuestión ya, por ejemplo, está en estos momentos en el proyecto de urbanización de San Miguel Anaca. Todo lo que es el viario, el aparcamiento asociado a viario va en suelo permeable, y también establece, pues, unas condiciones de arbolado en función un poco de las plazas de aparcamiento que se van regulando.
Bueno, la permeabilidad ya hemos comentado. En principio, cuando estamos hablando de secciones de viarios y de calles, de infraestructuras menores de 12 metros, y tenemos que ir a una reurbanización de plataforma única, se establece una superficie mínima permeable para la lluvia del 30%. También se establece, en principio, la utilización de sistemas urbanos de drenaje, los sostenibles, los ZUTs, y esos, además, van estableciendo una serie de condiciones obligatorias para las zonas inundables. Bueno, estos son cómo se establece, cómo se miden los alcorques para que se consideren espacios permeables. La vegetación y arbolado en las vías que no son peatonales, o de lo que estamos hablando en la red viaria y los aparcamientos, pues se regulan en función, en principio, de las anchuras de las aceras de menos de 3,5 metros no llevan arbolado, de 3,5 a 4 el porte es pequeño, que también se regula cuál es el tamaño de cada uno de los árboles, a partir del 4 a 6 metros un porte mediano, y aquellas aceras de mayores de 6 metros, mayores de 6 metros, estaríamos hablando de porte grande. Eso va regulándose a través de unas tablas que establece la ordenanza. Bueno, estas son unas tablas que pongo como ejemplo, que es un poco un resumen de lo que hemos estado hablando. Y bueno, pues fundamentalmente es un documento borrador que se os enviará a través de la comisión, pues para que tengáis y pues para vuestro conocimiento, y si queréis aportar cuestiones pues la idea un poco sería llevarlo al próximo pleno y a la próxima comisión ya para su aprobación inicial y su exposición pública ya a toda la ciudadanía. Y bueno, esto es un poco, he resumido mucho el documento porque bueno, son 62 artículos y bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. De acuerdo, Miquel. ¿Hay alguna intervención? Sí. Vaya, Rachalde, una duda. Estas normas, bueno, quiero decir, algunos planes ya prevén o obligan a fijar un número de arbolado o aparcamientos o tal, o sea, los estándares. ¿Cómo se conjuga con esta norma? ¿Cómo se Sí, son complementarias. Quiero decir, bueno, no añadir, sino me refiero que sin aplicación de la normativa general por la ley del suelo, por ejemplo, para arbolados y zonas verdes, establece ya un árbol por cada 100 metros cuadrados de techo. Eso es de obligado cumplimiento, y si en el caso de aplicación de normas resulta algo más en función del diseño de la calle, pues sería a incrementar en función de ese tema. Pero bueno, en principio la normativa general de la ley del suelo es de aplicación y esto es complementaria a esa normativa. Es que ricasco. Bien, pues como os ha comentado Miquel, os pasaremos este documento a los grupos políticos municipales de tal manera que tengamos capacidad todavía de hablarlo de aquí a la próxima comisión del mes de marzo para llevarlo a pleno del mes de marzo, porque pues, es una ordenanza y como tal la competencia está delegada es del pleno, vamos, no está delegada, es del pleno. Vale, pues con este asunto de información general pasaríamos al siguiente punto, al tercero, de control de los diferentes órganos resolutorios. ¿Tenéis alguna cuestión relacionada con los diferentes expedientes? Pasamos al punto que no está, pero será una extraordinaria derivada de una ordinaria aplazada de ruegos y preguntas. Maite Fernández, tenemos diversas preguntas. Pues sí, Arratsaldeon. Se nos ha hecho llegar 3 correos por parte de entidades asociativas y algún grupo político. Por lo tanto, procedo a su lectura pues por el orden de recepción. El primero fue... Vale, lo tengo justo al revés, perdón. El primero fue enviado el miércoles 14 de febrero por la representante de la asociación de las asociaciones animalistas y procedo a su lectura. ¿Qué pasa con el Malinois de la Perrera? Porque no estará con rehabilitación cuando está demostrado que el perro estaba siendo rehabilitado. Están los vídeos que así lo demuestran. En noviembre estaba el perro mejorando. En segundo lugar, plantea que si en el albergue a día de hoy ya están chipando a los gatos en nombre del ayuntamiento, porque los de la calle no, o gato que coja para esterilizarlo, suba al albergue a que lo chipen.
En tercer lugar, al final, cómo ha quedado la ley de protección animal referente a las colonias felinas después de que se pretenda recortarla y dejarla como una mera orientación y dejando al libre albedrío si gestionan o no sus colonias. Creemos que es mala excusa lo de que no tienen presupuestos, porque de ser así, porque dejaron escapar la subvención que proporciona el Gobierno central. En cuarto lugar, el acuerdo al que tienen que llegar con las asociaciones solo serán obligaciones de cara a las asociaciones. Se va a basar solamente en que ustedes pagan cuando quieren sin tener en cuenta nada y nosotras trabajamos gratis. En quinto lugar, sabiendo de antemano que era urgente, ya que el ciclo de reproducción de los gatos callejeros nos deja un margen bastante escaso desde noviembre hasta febrero, entre los cuales es seguro actuar para poder solucionar bastantes casos y castrar y esterilizar y así evitarnos más camadas indeseadas. ¿Cómo no se hizo algo al respecto? Ya fuera que se le pusieran chips provisionales y se nos permitiera capturar. Después hay una serie de consideraciones mínimos para poder seguir con la labor en lo referente a las colonias felinas en el municipio de Irún. Pues que el ayuntamiento corra con todos los gastos de alimentación, veterinarios, de medicinas, de enseres, casetas, jaulas, transportines, de un local adecuado para emergencias con instalaciones, poner la fecha de método de pago, un técnico en todas las obras y soluciones a las obras de próxima ejecución en las que hay gatos, reservar espacios para ellos en los lugares citados y en los próximos proyectos una alternativa al ojo temporal mientras duren las obras hasta cuando éstas terminen y puedan volver a su hábitat, además de divulgar en los colegios el respeto hacia los animales. Juanjo Izpiolea. Vale, independientemente de estas preguntas que se nos han planteado, al comienzo del escrito hay una pregunta en la que se cuestiona el tema relativo a las subvenciones del año 2022 y subvenciones del año 2023, en la que se dice que quedan por abonar las subvenciones del 2022. Y en ese sentido quiero dejar claro que las subvenciones del año 2022 se abonaron en noviembre del año 2023. Están todas abonadas. En relación a las subvenciones del año 2023, en este momento ya están prácticamente en intervención y se procederán a abonar a finales de este mes. Pero quiero también, ya que ya tengo los datos, los voy a manifestar para que quede más que nada claro en relación a las subvenciones del año 2023, cómo quedaría el tema de las subvenciones. Hay dos asociaciones que se les va a abonar el 100% del máximo aprobado. Han pasado facturas por valor superior a esta subvención, pero hay otras dos asociaciones que, teniendo aprobado un máximo, no han llegado a ese máximo porque no han presentado facturas por equivalencia a esas cuantías. El grupo NEVAC tiene aprobado un presupuesto, un máximo de 3.202 euros y se le va a abonar 1.051. No ha presentado facturas por importe de lo que tenía asignado. Irún Sos Mascotas tiene aprobado un máximo de 3.023 euros y ha presentado facturas por importe de 5.103. Esta asociación se le va a subvencionar el 100%. Animales de Asís tiene asignado un importe de 2.893 y ha presentado facturas por importe de 3.975. También se le va a subvencionar el 100%. Y Asama tiene asignado un importe de 2.480 euros y se le va a abonar 1.003 euros, porque no ha aportado facturas por importe de los 2.480 euros. Independientemente de estos pagos, quiero también dejar claro que las dos asociaciones que tienen la subvención del 100% han presentado sus facturas el 17 de noviembre, en plazo y forma. El resto de asociaciones han presentado sus facturas, con el grupo NEVAC, el 28 de diciembre y las de Asama el 29 de diciembre y 4 de enero del 2024, facturas del año 2023. Es lo que puedo aportar en relación a las cuestiones de las subvenciones relativas al año 2022 y 2023. En relación a las distintas preguntas con el tema del Malinois, lo que se tiene que decir es que no solamente el perro Malinois, sino otros 5 o 6 perros APPs están siendo en este momento evaluados por un etólogo para conocer los comportamientos y conductas de estos animales para saber si en un futuro próximo pueden ser cedidos en adopción.
Se les ha hecho una evaluación en estos momentos en las instalaciones de Vilagún y estamos a la espera de que este etólogo pueda sacar cada animal a vía pública y ver su comportamiento no solamente en vía pública con las personas, sino con otros animales. Y de momento no disponemos los informes que emite este etólogo para saber cómo está cada uno de estos animales y qué es lo que conviene hacer con cada uno de ellos. Cuando tengamos ese informe, pues sabremos más o menos qué posibilidades hay con cada uno de los animales, no solamente con el Malinois. En relación a la segunda pregunta, si el albergue a día de hoy está microchipando los gatos, en este momento ya se ha dicho en varias ocasiones que la comisión de EUDEL, en la que estamos trabajando el Ayuntamiento de Irún, estamos teniendo una controversia bastante importante entre los distintos componentes de EUDEL. Hay componentes de EUDEL que entienden que el artículo 38 de la ley estatal es de obligado cumplimiento y hay componentes de EUDEL, de ayuntamientos que estamos trabajando para la redacción de esta ordenanza conjunta, que entienden que el artículo 28 de la ley autonómica no está obligado el microchipado de los animales, de los gatos de las colonias felinas. Sí establece la normativa autonómica la obligatoriedad de la Administración para hacerse cargo de la gestión de las colonias felinas, pero no del microchipado. Y en este momento, habiendo en EUDEL esta confrontación entre los distintos ayuntamientos, se ha pedido al Gobierno vasco la emisión de un informe que nos deje claro si es o no obligado el cumplimiento de tener que microchipar a todos los gatos de las colonias felinas a nombre de cada ayuntamiento. Entonces estamos a la espera. Mañana tenemos reunión en EUDEL. No sé si podrán aportar, si se ha podido emitir algún tipo de informe por parte del Gobierno vasco, pero en estos momentos estamos a la espera de que el Gobierno vasco emita este informe a EUDEL. Mientras no tengamos este informe, difícilmente vamos a poder gestionar de una forma integral la gestión de las colonias felinas, lo cual no quiere decir que, estando a la espera de este informe, desde este ayuntamiento no se estén gestionando otras tareas para poder ir avanzando en lo que pueda ser la gestión de las colonias felinas. Ya hemos girado visita con las distintas asociaciones para tener un control eficiente de todas las colonias felinas que en este momento tenemos en el Ayuntamiento de Irún. También estamos gestionando a través de un veterinario que pueda evaluar las necesidades de todas estas colonias para saber en un futuro próximo a qué tenemos que hacer frente en esta condición de gestión integral de todas las colonias. Estamos trabajando en ese sentido, pero, como digo, hasta que no tengamos este informe por parte del Gobierno vasco, que determine si es o no es obligado el microchipado de los gatos de las colonias felinas, estamos en un momento de impasse para ver al final cómo se va a gestionar el tema de las colonias felinas. Por eso los gatos de las colonias felinas no se están microchipando en este momento, lo cual no quiere decir que estemos paralizando las esterilizaciones de los gatos en estos momentos. Se están atendiendo estas esterilizaciones y se van a hacer frente a estos pagos, no sé si será a través de las subvenciones que ya están aprobadas o si será a través de contratos, porque todavía esto no está determinado. Y es lo que en un principio puedo decir en relación a la gestión de las colonias felinas. En relación a la tercera pregunta, cómo queda el tema de la ley de protección animal, que más o menos ya lo he mencionado, y en relación a cómo se ha dejado escapar por parte del ayuntamiento las subvenciones estatales, sabemos y tenemos conocimiento que alguna asociación ha accedido a las subvenciones estatales, pero los requisitos para poder acceder desde las administraciones son bastante más potentes que por parte de las asociaciones. Se nos están pidiendo informes que en este momento tienen que ser redactados por personal técnico que habrá que contratar para que quede justificadas las peticiones que pide el Estado a efectos de conseguir esas subvenciones. Hemos visto ayuntamientos que las han pedido y por haber hecho mal esta gestión se les han denegado esas subvenciones. En aras a que podamos acceder a esas subvenciones es importante cumplir con lo que se nos pide, pero una de las condiciones es la gestión ética de las colonias felinas en calle, y esta gestión de colonias felinas las tiene que redactar algún tipo de técnico y en eso estamos.
Entiendo que para las futuras subvenciones que pueda dar el Estado podríamos tomar parte, porque ya se habrá confeccionado estas peticiones de documentación a efectos de poder obtener esa subvención. La cuarta de las preguntas, el acuerdo que tienen para llegar con las asociaciones no solo serían obligaciones en cara a las asociaciones, se va a basar solamente en que ustedes pagan cuando quieren, sin tener en cuenta nada, y nosotros vamos a trabajar gratis. A ver, los convenios de colaboración en los que en un principio pretende trabajar el Ayuntamiento para la gestión de las colonias felinas no tienen solamente obligación, tienen derechos y obligaciones para ambas partes. Por un lado estará la Administración, que es el Ayuntamiento, y por otro lado estarán las asociaciones, que trabajarán en ánimo de colaboración. Y es en estos convenios donde se establecerá la forma para gestionar estas colonias felinas. Y evidentemente no será cuestión de que paguemos o no paguemos. La idea en un principio estaría pensada en que, como la gestión es del Ayuntamiento, los pagos los hará el Ayuntamiento y las asociaciones gestionarán las necesidades de cada una de las colonias. Y habrá que ver en un futuro cómo asignamos a cada asociación, que en estos momentos hay 5, pues este número de colonias que en este momento ya se ha establecido como que tenemos en el municipio de Irún. Pero repito, en un principio lo que está pensado a futuro será que las asociaciones gestionen las colonias y los gastos los gestione el propio Ayuntamiento. En relación a la quinta y última pregunta, sabiendo de antemano que era urgente el ciclo de reproducción de los gatos callejeros, nos deja un margen bastante escaso desde noviembre hasta febrero, entre los cuales es seguro actuar para poder solucionar bastantes casos y castrar y esterilizar, y así evitamos más camadas indeseadas. Como no se hizo algo al respecto, ya que fuera que se le pusieran chips provisionales y nos permitieran capturar. A ver, las capturas desde noviembre a febrero se han permitido que se vayan haciendo. Lo que no se ha permitido es que se microchipen los animales a nombre del Ayuntamiento, ¿vale? Pero es por el motivo que he dicho antes, porque en este momento no está claro si es obligatorio o no es obligatorio. Y si no es obligatorio, pues ya habrá que determinar qué es lo que se hace. Pero si es obligatorio no va a haber más remedio que hacerlo. Lo cual en este caso ya se habló en la comisión anterior de que no se podía quedar sin abordar el problema de la esterilización de los gatos, porque si no se aborda vamos a tener problemas a futuro. Y se quedó con que si se permitía que se capturaran y se esterilizaran, se pasaran las facturas y que las íbamos a abonar en función, pues ya como he dicho antes, no sé si a través de subvención, que ya están aprobadas, o a través de presupuestos, pero las vamos a pagar. Pero lo que no está permitido, lo que no se permitía era que se microchiparan los gatos a nombre del Ayuntamiento, porque eso todavía no estaba previsto ni estaba determinado. Insisto, estamos a la espera y cuando lo sepamos lo haremos público para que ya tengamos un procedimiento establecido claro para el tema de las colonias felinas, por lo menos en cuanto a lo que respecta del microchipado. Otra cosa distinta será el convenio de colaboración y las obligaciones que asuman ambas partes, que estamos preparando los documentos y cuando los tengamos preparados, pues bueno, los pasaremos a las distintas asociaciones para que aporten sus ideas también y podamos llegar a un entente que al final podamos trabajar de forma conjunta, como se ha ido haciendo hasta ahora, pero sí dejando claro que la gestión de las colonias felinas es competencia ya en este caso, del Ayuntamiento de Irún. Y es lo que en un principio puedo manifestar en relación a estas preguntas que en la comisión se han planteado en el día de hoy. Gracias, Juanjo. Maite. En segundo lugar, hemos recibido un correo por el representante del Foro Ciudadano Irunés que plantea dos preguntas. Una, se viene observando que en la línea 1 de autobuses de la ciudad la habitual circulación de autobuses no eléctricos. ¿Se puede informar el motivo y cuándo se va a recuperar la circulación con el parque de autobuses eléctricos? Y en segundo lugar, como ciudadanos están preocupados por los cada vez más habituales desbordamientos del río Bidasoa en Irún. ¿Hay elaborados o se están elaborando planes de trabajo para impedir estos desbordamientos antes de que sean de mayores dimensiones? De acuerdo, Ana Baena.
Bueno, en relación al tema de los autobuses, comentar que sí que hemos tenido avería en 2 autobuses de Navidades a esta parte. Uno de ellos hasta el viernes no llegaron las piezas para solucionarlo. Sé que estaba hoy el técnico en las cocheras solucionando los problemas y esperemos que se ponga en circulación ya y estén los 4 autobuses de la línea 1 en funcionamiento. Y luego, en relación al tema de la inundabilidad, hemos estado reunidos con Costas, hemos detectado los puntos en los cuales se desborda más fácilmente el Bidasoa. Y bueno, en estos episodios que ha habido ahora en septiembre y el último la semana pasada, se han colocado unos sacos para evitar que el desbordamiento del río llegara sobre todo a las viviendas. Se están analizando los puntos por los cuales se desborda más fácil para intentar buscar alguna solución que no sea solo colocar sacos, sino una solución más permanente, pero estamos todavía analizando los diferentes puntos. De acuerdo. Maite. Finalmente, el último de los correos recibidos está remitido por el Grupo Municipal Popular, que plantea: en septiembre del 2021 se presentó en el Pleno del Ayuntamiento una moción sobre la incorporación del método de pago con tarjeta de crédito en los autobuses de Irumbus. La misma se retiró con el compromiso del equipo de gobierno de que se iba a implementar y nos gustaría saber cómo va el asunto. Ana, de nuevo. Bueno, el tema del pago con tarjeta en los autobuses está ligado a la renovación de todo el sistema de embarcado que estamos trabajando. Aquí vamos de mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el cual tiene adjudicado a la UT Rural de Bus, Gertec, toda la sustitución de todos los elementos de pago y de embarcado y de datos para la gestión del transporte público. Van con retraso, hasta que ellos no homologuen el servicio nosotros no podemos entrar, porque tienen que haber puesto en marcha los ordenadores centrales con los cuales los autobuses nuestros se tienen que comunicar. Estamos reunidos con ellos prácticamente una vez al mes para ver un poco la evolución del sistema, y parece que ya van a poner en marcha o van a dar el visto bueno a la primera prueba piloto que han hecho. Una vez que den el visto bueno a esta prueba piloto y ya todas las comunicaciones funcionen, tienen que establecer la planificación del montaje de todos los autobuses, tanto el Rural de Bus como los nuestros, como de algún otro operador. Entonces pero hasta que no se dé el visto bueno a esa primera prueba piloto, no se ha desarrollado la planificación. Nosotros tenemos intenciones de que nos metan la planificación cuanto antes, pero hasta que no funcionen todos los sistemas centrales de la Diputación no se puede poner en marcha el sistema de pago mediante tarjeta. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún ruego? Venga, pues beste digabe, mi esker.